Cuando quieran. Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio del Seminario Comunicadores Inclusivos, que estamos trabajando con las entrevistas referidas a la comunicación accesible e inclusiva. En este caso vamos a charlar hoy con el director de Radio Universidad Nacional de La Plata, Gabriel Morini, en primer término, y luego vamos a estar charlando con Lucía Velázquez, que es la vicepresidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Gracias como siempre, querido amigo Pablo, por el tiempo, por el soporte y obviamente a los estudiantes y a la profesora Milagros, que permite que también todas las cosas que vamos planificando en el seminario se puedan ir cumpliendo, ¿sí? Así que arrancamos entonces con Gabriel Morini. Querido Gabriel, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho también el tiempo que nos dispones. Ibu, querido, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, empezamos entonces con la entrevista, ¿sí? Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Permíteme presentarnos. Somos el grupo 3. Los integrantes son Gonzalo Apaulás, Matías Pedrosa, Laura Rodríguez y el que les habla, Raúl Bustamante. Buenas tardes, señor Gabriel Morini. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Bueno, paso a hacerle la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia del lenguaje en general en la radio? El lenguaje es todo, el lenguaje es la radio. La radiofonía es lenguaje. Solemos hablar de radio y hablamos de lenguaje radiofónico, que guarda una relación muy, muy directa, muy vincular con la expresión más primordial, iba a decir primitiva, creo que está mal, primordial del lenguaje, que es la comunicación oral, ¿no? Digamos, nuestra especie se identifica de las otras fundamentalmente por la capacidad de emanciparse del lenguaje y a través de ese lenguaje poder crear cultura, modificar cosas, generar una cosmogonía. Y ese lenguaje, si bien tal vez alcanza su expresión máxima, más reflexiva, y algunos suponen la más pura, en torno a la escritura no es más que un doblaje de la oralidad. Por lo que la radio, al tener un vínculo tan directo y tan cercano con la oralidad, al ser su materia prima, digamos, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Podríamos preguntarnos. El lenguaje radiofónico es la oralidad un poco complejizada y no más que eso. Es un lenguaje muy rico donde diferentes expresiones y experiencias sonoras enriquecen a esa cosa primordial que es la oralidad. Viste que muchas veces se habla, que muchas veces se habla de la magia de la radio. Yo creo que la magia de la radio está vinculada casi exclusivamente a esa cosa tan primaria que nos retrotrae a nuestra primera forma de expresión, a la más básica, pero a la que ha permitido en definitiva todo lo que como especie hemos creado y hemos logrado, ¿no? Yo creo que esa ligazón tan simbiótica de la radio con la oralidad es lo que verdaderamente la destaca como algo mágico. Pero bueno, el lenguaje es todo para la radio. Es un lenguaje muy similar a nuestra aventura primaria del lenguaje, pero complejizado, con sonidos, con silencios, con efectos. En definitiva, eso es la radio. La radio es un lenguaje. No sé si está contestada la pregunta, Raúl. Sí, señor Morín. Ahora vamos con la segunda pregunta. No,
Tengo una pregunta. Vos hablas que la oralidad, que el lenguaje es todo, es la oralidad más complejizada, El lenguaje radiofónico, según lo sí. Sí. Eh, la pregunta es, estamos en un seminario de discapacidad, ¿cómo sería el lenguaje inclusivo? ¿Cambia en algo el lenguaje primordial, como decías vos? ¿Cómo hacen para No, cambiar eso? me parece que el lenguaje, la capacidad del lenguaje es muy elástica, ¿no? Una de las características de los lenguajes es que son dinámicos y elásticos. Y me parece que el lenguaje radiofónico, en función de la necesidad de adaptarse a nuevas experiencias, tiene esa capacidad como para poder ampliarse, por decirlo de algún modo. Creo que eh, y creo que hay que trabajar para que aquellos que están por fuera de la experiencia sonora puedan de algún modo incorporar lo que significa la radiofonía como lenguaje. Me parece que hay que trabajar en eso. Lo que no creo es que sea una limitante absoluta. Creo que las personas hipoacúsicas pueden incorporarse a la radio. De hecho, se incorporan permanentemente. No sé si soy claro con esto que estoy diciendo. Sí, por ahí No, sí, creo, igual, Gabriel, lo que decía la compañera, más allá de la expresividad, ¿no?, que tiene el lenguaje sonoro, es la importancia de la radio, de utilizar no solamente en discapacidad, ¿no?, en todas las temáticas que aborda la radio, la terminología correcta, ¿no?, la terminología adecuada, que por ahí en muchos medios no se tiene en cuenta, ¿no? Esto de decir personas con discapacidad, que no es empleado y por ahí se dicen los discapacitados, ¿no? Esa posibilidad Sí. también de incorporar la terminología adecuada. Se escucha ahí, Pablo, como una música de fondo, ¿no? Hay gente trabajando en casa, puede ser eso. No, Tibu. música, Ah. No, música no, no, está todo, ¿no? tengo todo yo la consola apagada la música, no. Lo escucho como una canción de fondo. Ibu, no se escucha, debe ser en tu casa. No, acá Ah, no, no. bueno. puede ser igual la calecita de acá enfrente de mi casa. Vivo enfrente de una Ah, plaza y hay una claro. calecita. Ay, Puede mira ser qué eso. oído que tenés. No, una canción directamente. Por ahí es mi reproductor, me voy a Ah, fijar. no, entonces no. Pero digo, era eso, la cuestión de la terminología que debería incorporar la radio. Sí. Respecto a la inclusividad del lenguaje, de los lenguajes que se emancipan en la radio, y en particular hablo de Radio Universidad de La Plata, desde hace un tiempo a esta parte venimos haciendo un laburo permanente, no sé si incesante, pero un laburo permanente eh, para incorporar, digamos, esas características distintivas del lenguaje, para hacer del lenguaje un lenguaje inclusivo, ¿no? Y lo venimos haciendo en diferentes aspectos. Ahí con el Tibu lo hemos hablado mucho y hemos incorporado también, gracias a su sugerencia, gracias a su expertise, como lo hemos hecho en otros territorios, como lo hemos hecho, por ejemplo, en cuestión de género, ¿no? Es una radio que construye un oyente inclusive, digamos, permanentemente estamos haciéndolo. Me parece que esa característica, y esto queda como cuenta pendiente, no solamente para Radio Universidad de La Plata, sino para la radiofonía en términos generales, y creo que para los medios de comunicación, es que hay que pensar en las distintas acepciones de la inclusividad, me parece, ¿no? Eh, es como que solamente tenemos una acepción de la inclusividad y ahí se agota muchas veces el esfuerzo que los medios de comunicación ponemos en generar lenguajes inclusivos.
Yo me sumo y pregunto, Gabriel, en ese sentido de lo que estás planteando, cuando se le propone a la gente que hace radio esta cuestión de lenguaje inclusivo, de utilizarlo, de incorporarlo, ¿genera algún tipo de hostilidad o lo asimilan y lo incorporan fácilmente? ¿Cómo se da esa situación? Es complejo, no es fácil. En ese sentido hay más resistencias respecto... nadie se quejó cuando nosotros empezamos a decir que hablemos de personas con discapacidad. Nadie, absolutamente nadie. No hubo ningún tipo de resistencia. Por el contrario, ¿no? Hubo ahí una experiencia más nutrida. De todos modos, yo creo que ahí falta un peldaño. Me parece que termino de responderte y de esa forma voy a ensayar mejor la respuesta. Por el contrario, cuando pedimos que amparemos el lenguaje inclusivo en términos de género y que no construyamos solamente un oyente varón, como estaba acostumbrada la radio, como estábamos acostumbrados todos nosotros, nosotres, ¿no? Ahí la resistencia se hace más evidente. Y también creemos que las resistencias son procesos que están dentro del proceso de construcción y que dentro de ese proceso hay etapas y que esas etapas en definitiva son de algún modo imposibles de evitar, pero que hay que hacer esfuerzos y hay que generar procesos paralelos que ayuden de algún modo a poder sostenerlo como política, poder entenderlo como política comunicacional. En el aspecto, en lo que hace a el lenguaje inclusivo, nosotros lo primero que hicimos fue incorporarlo en los rasgos institucionales. ¿Tá? Empezamos ya hace muchos años con todos y todas, ¿no? Una radio pública es una radio para todos, decíamos. Y bueno, y hace más de 7 años que empezamos a decir que una radio pública es una radio para todos y todas. De todos modos, la resistencia siguió estando, pero lo que hubo, por lo menos yo lo identifico como un antes y un después, respecto a esas resistencias, es la obligatoriedad de una capacitación, que en particular es la ley Micaela, la que se origina en la ley Micaela. Y ahí me parece que el proceso que nosotros institucionalmente y tal vez tímidamente habíamos iniciado se complementa con mucha más fortaleza, porque se complementa multidisciplinarmente, ¿no? Que es lo que genera una capacitación, que es lo que generan los encuentros de una capacitación, que es lo que generan los prácticos que se realizaron en el marco de una capacitación como la que se hizo para todo el personal de Radio Universidad de La Plata, en realidad para todo el personal de los medios de la universidad. Y ahí las resistencias es como que se aplacaron bastante, ¿no? Y hoy por hoy me atrevería a decir que las resistencias son una clara minoría. ¿Tá? Ahora, hay un proceso, y esto me parece que es fundamental y que creo que tenemos que ensayarlos en otras áreas, como por ejemplo la que estamos hablando, personas con discapacidad. Me parece que tenemos que generar ese tipo de ámbitos que son pedagógicos, que son formativos, ¿no? Creo que creo que es una enorme ayuda esa para poder pensar en medios que ya no se digan democráticos, sino que efectivamente se ejerzan como cultores de lenguajes plurales y democráticos, ¿no? No las políticas públicas necesitan sí o sí estar acompañadas por procesos pedagógicos y procesos pedagógicos que nos inviten a deconstruir. Creo que esa es la cuestión y creo que eso es lo que nos hace falta. La verdad es que con un instructivo diciendo
qué hay que decir o qué no hay que decir en el marco de la redacción de un servicio informativo no es suficiente. No es suficiente. Lo que en definitiva nos acerca a un proceso completo es generar herramientas pedagógicas que acompañen esos procesos de deconstrucción. Y me parece que hay que hacerlo en todos los ámbitos. Me parece que es necesaria una capacitación, un seminario en torno a cómo hablamos del mundo de las personas con discapacidad en la radio. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo narramos? Y creo que eso es fundamental. Y creo que ahí tenemos una cuenta pendiente. Señor Gabriel, otra pregunta. ¿Hay algún programa o columna que aborde la temática de discapacidad o es algo que se trabaja en forma transversal en la transmisión? Años atrás hubo programas, pero nos dimos cuenta ahora que no. Sí, en el marco de la pandemia, la disposición de la universidad de no generar ningún tipo de tareas presenciales afectó muchísimo la grilla de programación. Entre ellos, bueno, está Caltibu, que no me deja mentir. Entre ellos, el programa que abordaba y que conduce Tibu, que abordaba este segmento. Pero la idea es reponer ese contenido lo antes posible, algo hemos hablado con José Luis, de hecho, al respecto. Y creemos que, y lo hemos hablado también, y habíamos hablado bastante, y creo que habíamos avanzado bastante, Tibu, ayúdame, pero fueron días antes de que se declarara el ASPO, si no me equivoco, sí, en generar más contenidos, en generar contenidos de características no similares, pero en generar contenidos que hablen de personas con discapacidad desde múltiples disciplinas, para la amplitud modulada, no solamente para la frecuencia modulada como lo teníamos en aquel entonces. Sí, claramente es así. Bueno, la pandemia, como decía Gabriel, complicó un poco el estar presente en la emisora, ¿no? A veces la virtualidad no permite determinadas cuestiones, por eso qué tan diferentes somos no está en el aire, pero Radio Universidad es pionera en dos sentidos. Primero, que en la década del 90, Radio Universidad puso al aire un programa que se llamaba Los Discapacitados Somos Así, que lo conducía Marcelo Calvo, el ex director de la Biblioteca Braille de la provincia de Buenos Aires, en una década donde la discapacidad no estaba presente en los medios de comunicación. Fue la primera radio universitaria en poner un programa sobre discapacidad al aire. Después, este programa que estuvo 2 o 3 años al aire en el Canal 90, se continúa en el año 2000, cuando Radio Universidad también decide tener en su programación Qué tan diferentes somos, y fue una decisión política de la emisora, porque por 19 años, ininterrumpidamente, estuvo en el aire Qué tan diferentes somos, y tuvo esta posibilidad que decía Gabriel, primero de poner un programa al aire sobre discapacidad. Segundo, que la temática de la discapacidad estuviera, como decía recién Raúl, transversal a la programación. ¿Por qué? Porque Qué tan diferentes somos dialogaba, por ejemplo, con los locutores que formaban parte de el plantel estable de la emisora. Entonces, cuando tocaba un locutor que no había estado en el Qué tan diferentes somos, se le explicaba, bueno, la terminología correcta, cómo se dice, cómo no se debería decir. Y entonces, si había alguna noticia que tenía que ver con la universidad, ya el locutor o la locutora tenía las herramientas de cómo construir su discurso. Pero al mismo tiempo también el programa tuvo la posibilidad de estar en diálogo con los encargados, con los referentes de programación, y también invitarlos a que
si hablaban, por ejemplo, de universidad, como el programa Contacto Universitario, bueno, ¿por qué no incluir información sobre discapacidad, teniendo en cuenta la tarea que realiza la Comisión de Discapacidad de la Facultad de Periodismo, pero también la Comisión Universitaria de Discapacidad, ¿no?, de la UNLP? Entonces se fue brindando como esa apertura, tanto al aire, con un programa concreto, pero también en diálogo constante con los trabajadores de la emisora. Por eso decía que Radio Universidad es pionera en ese sentido, ¿no? Porque hoy, si uno recorre las distintas radios universitarias, no en todas, pero sí en la gran mayoría hay programas sobre discapacidad, ¿no? Pero estas surgen, podríamos decir, a partir de 2006, 2007, ¿no?, cuando Radio Universidad ya en la década de los 90 venía trabajando la temática. Si me permitís Y yo añadir una quiero cosita, complementar. José. Sí. Sí, Pablo, por favor. Gracias. No, porque sobre esto que vos decís, me gustaría aclarar también o contar mi experiencia como co-conductor y como, bueno, estuvimos en todas, en el ¿Qué tan? Estuvimos produciendo, co-conduciendo, y la verdad es que también me tocó en los principios ser oyente, ¿no? También de Marcelo, nuestro querido recordado Marcelo, y esto marca un antes y un después. Me parece que en la ciudad de La Plata, sobre todo en los años 90, quiere decir que desde los años 90, con algunas interrupciones por diferentes cuestiones, pero se lleva más de 25 años en la ciudad una radio que ha sido pionera en incluir la temática de la discapacidad con un buen criterio y una excelente aceptación, ya sea de los directivos, así como también esto que vos decías, que el ¿Qué tan? Se integraba y se acoplaba y se incluía, más que integrar, se incluía en los demás espacios de la radio. Los demás conductores tomaban conocimiento de las terminologías correctas, siempre estuvieron como en muy buena relación y con muy buena predisposición a aprender, no solamente los conductores, sino también el personal técnico, bueno, todo el plantel de la radio con una excelente predisposición, ininterrumpida, vuelvo a decir, una gratísima y emocionante experiencia y un orgullo que personas de la radio pública hayan aceptado este desafío también, porque sobre todo, vuelvo a decir, en una década como la década de los 90, hablar de discapacidad en una radio era casi impensado, y la verdad es que se trazó camino y se siguió haciendo y ojalá se pueda retomar, ¿no? Una sola cosita ahí, déjame agregar, nombramos a las locutoras y a los locutores, ¿no? Pero también los operadores. Yo recuerdo cuando el ¿Qué tan diferentes somos? Empezó a transmitir en Radio Universidad, en la M, me tocó un operador que ya tenía sus años, Roberto Mansi, que creo que ya está jubilado. Me dice, mirá, en años de radiofonía, en operar un montón de programas, nunca me tocó operar un programa sobre discapacidad. Pero no solamente que era sobre la temática, sino que quien conducía era una persona ciega. Entonces, yo necesito que vos me digas cómo trabajar, porque claro, yo prendo la luz roja, pero vos la luz roja no la ves. Entonces, él fue incorporando también en su rutina de trabajo, él, por ejemplo, avisarme, en 3, prendo la luz y estás al aire. Hacía el conteo, apretaba y yo estaba al aire. Sabía que esa era la forma de comunicarse conmigo. O, por ejemplo, cuando vos quieras pedirme algo, tocame el timbre y yo voy a estar atento a lo que vos estás diciendo, porque obviamente a veces en la operación técnica uno está en otras cuestiones, viendo qué música viene, si la tanda está cargada o no, entonces no puede estar pendiente de la persona que necesita el apoyo visual del operador. Entonces, sí, y yo muchas sabía que veces los tocaba el locutores se timbre. manejan con señas, con el operador. Claro, exacto, pero Claro. acá no había esa posibilidad. Entonces, Exacto. yo tocaba el botón, sonaba la chicharra y Roberto rápidamente me miraba. Digo Roberto como otras compañeras y compañeros, ¿no? Pero porque fue el primero. Entonces tocaba el timbre y él sabía que yo estaba cerrando la idea y lo que venía era la música o venía no sé, algún spot o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que también eso se dio, en este caso, con los operadores técnicos. Sí,
Por eso yo insisto en la necesidad de procesos de formación, ¿no? que acompañen este tipo de políticas. Ahí creo que faltaba un proceso de formación en esto que contás, en esta anécdota con Roberto, que se jubiló hace muy, muy poco. Yo digo, para completar de algún modo, para terminar la pregunta, nosotros consideramos que el contenido, si bien no es aire de la grilla, cuando hablo del contenido, hablo de qué tan diferentes somos, pero la idea, y lo veníamos laburando con el Tibu, yo si me pongo a buscar la agenda, estoy seguro que fue, no sé, que nuestra última reunión presencial, el Tibu, fue, no sé, 5 o 10 días antes de que se decrete la pandemia. La idea, en definitiva, es generar al menos generar dos tipos de contenidos diferentes. A ver, uno es un programa. Generar un programa con la Comisión de Discapacidad de la Universidad, pero generar un programa con el expertise que nosotros como emisora, a través de Tibu y otros compañeros y compañeras, hemos generado en todos estos años. Y además hacer partícipe a todas las diferentes asociaciones civiles que hay sobre temas de discapacidad en la ciudad de La Plata. Y en esa instancia casi que nos quedamos, cuando estábamos generando ese ámbito, digamos, de invitación, fundamentalmente nosotros como anfitriones, e invitarlos a participar en esto, en generar un producto radiofónico formato programa. Pero no era la única idea. La idea se completa generando micros. La idea es que podamos generar muchos micros que aborden la temática en forma compleja y completa, ¿no? Con las voces de quienes tienen que estar al aire, sin profesionalizar necesariamente las voces, que eso muchas veces distancia enormemente a las audiencias de aquello de lo que se está hablando, sino tomando en voz propia a través de diferentes organizaciones y tenerlo permanentemente, digamos, incorporarlo dentro de los tanderos de la programación, tanto de AM como de FM. Esto es que haya una, no sé, por lo menos 6 emisiones, 8 emisiones diarias que se puedan realizar desde la radio conjuntamente con todas las asociaciones de discapacidad, por lo menos de nuestro partido, de la ciudad de La Plata, conjugadas con la universidad. Digamos, esa es la idea. Es algo que es muy simple, muy fácil de poder resolver y que podemos ponerlo al aire muy pronto. Y me parece que ahí sí estaríamos cumpliendo con uno de los objetivos que nosotros nos trazamos, que es, bueno, generar una comunicación plural y verdaderamente democrática, ¿no? Compañía, ¿tenés otra pregunta para hacerle a... Sí, yo en realidad me quedé con una pregunta colgada de varias respuestas atrás. Cuando usted dijo que la radio era accesible para gente hipoacústica. No sé si recuerda. No, Me sí, gustaría saber qué... No sé si dije, creo que no dije exactamente eso. Lo que dije es que nosotros tenemos que hacer de este lenguaje un lenguaje asimilable por personas hipoacúsicas. La experiencia, de algún modo, tenemos que transmitirla, tenemos que pensar cómo, pero me parece que tiene que ser un desafío ese. Creo que hay que incorporarlo de algún modo u otro. Hay que incorporarlo, hay que pensar cómo
¿Cómo se Sí, hace de para hecho, transmitir? Gabriel, de hecho, también se utiliza transmitir en vivo por plataformas en donde se puede incorporar el subtitulado inmediato e instantáneo, y entonces Claro. ahí las personas hipoacúsicas pueden acceder. Esto que la televisión Está resuelve, allanado. claro, pero esto que la televisión resuelve tan bien, ¿no? A través de una ventanita en uno de los vértices de pantalla, eh, y que además es ley y es obligatorio, ¿cómo hace para resolverlo en la radio? Lo que digo es que nosotros no nos podemos quedar con la negativa. Como, bueno, no, las personas hipoacúsicas están fuera del lenguaje radiofónico. Quedan. No, me parece que de algún modo que hay que incorporarlo, que hay que buscar saberes, que hay que encontrar esos saberes, que hay que aplicar esos saberes para poder realizarlo. Lo dije más que nada, Laura, como desafío. Sí, si Sí, me No, yo permitís más que agregar nada, esto, Gabriel, también sí. quiero aportar una cosita, y es que Sí. permanentemente, porque estoy en el tema, se están desarrollando muchas aplicaciones de subtitulado en tiempo real multiplataformas, es decir, que pueden funcionar en teléfonos móviles, para radios, para transmisiones de video, para lo que sea. Y si bien es un trabajo que recién está empezando porque es bastante inexacto, pero se está trabajando en eso, que además tiene que ser acompañado con una correcta modulación para que el sistema interprete, ¿no? Pero bueno, se está trabajando mucho en ese tema. Claro, Quiere decir que el apoyo de la tecnología también y los avances van acortando esa brecha. claro, claro, sí, seguramente. Ibas a decir algo, Laura, te quedaba algo. sí, no, yo más que nada lo preguntaba porque, por ejemplo, he estado viendo este último tiempo que muchos canales de la tele, en los fines de semana más que nada, tienen una cámara en la radio. Entonces, por ahí eso podría ayudar. Entonces quería saber si Radio Universidad tiene una cámara dentro de la radio que se pueda transmitir online o lo que sea. Sí. No, nosotros estamos en un proceso. A ver, la radio se había mudado apenas 4 meses antes del ASPO. En octubre del 2019 mudamos la radio, un proceso complejo, digamos, con todas las complejidades que tiene montar una radio nueva. Crecimos muchísimo en ese aspecto, en cuanto a capacidad no solamente en cuanto a funcionalidad, en cuanto a comodidad, en cuanto a seguridad. Se había convertido en algo muy inseguro el edificio que teníamos en Plaza Rocha, sino que además crecimos muchísimo en términos de capacidad de producción, ¿no? Pasamos, por decirlo, para cuantificarlo, pasamos de 2 estudios de aire y medio estudio, yo siempre medio estudio de edición, a 5 estudios de aire con 4 controles, ¿no? Por lo que hay un estudio de AM con estudio de locución, un estudio de FM, ambos con correspondiente control, y 2 estudios auxiliares que no solamente son de grabación y de edición, sino que además están listos para salir al aire ante cualquier eventualidad. Esa y una parte que nos faltó, fundamentalmente por cuestiones presupuestarias, es generar una tecnología que nos permita eso, el proceso de filmarlo. A mí, honestamente, en términos íntimos, me genera alguna insatisfacción, esa ruptura del lenguaje, ¿no? Pero lo entiendo, desde este lugar lo entiendo como muy, muy necesario también. No sé si de todos modos eso genera las condiciones para que, lo que decía Pablo recién, a través de una app podamos generar un lenguaje inclusivo, por ejemplo, para personas hipoacúsicas. Ahí la cámara debería ser de frente e instalarse en los mismos micrófonos, por ejemplo, ¿no? Para poder tomar esa lectura, si no va a ser difícil. Pero sí está prevista la incorporación de tecnología como para poder hacer de
del estudio de radio, bueno, un estudio multiplataforma, de algún modo. Si me dejas agregar, Gabriel, también Sí. yo recuerdo una experiencia que tuvimos, ¿no? Allá creo que fue en el 2003, 2004, con Qué tan diferentes somos, que tuvimos un vínculo muy fuerte con la Asociación de Sordos e Hipoacúsicos de la Ciudad de La Plata, ahí en calle 8 y 41. Y claro, en esa época, bueno, Pablo ahora nombraba las aplicaciones, pero en esa época no había un desarrollo tan creciente, ¿no?, de las aplicaciones. Entonces, lo que hicimos fue, como teníamos que hablar puntualmente de esta discapacidad, lo que hicimos fue incorporar en el estudio un intérprete y con un celular grabamos todo el programa. Y después se subió esa grabación. Obviamente no era en vivo, porque no teníamos la tecnología ni tampoco teníamos el desarrollo tecnológico, pero también fue una forma de decir, bueno, a ver, ¿por qué no un programa que va a hablar de discapacidad auditiva? No pueden participar las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, grabándolo y después subiéndolo posteriormente, los participantes de la asociación pudieron ver el video y formar parte. Digo, también eso, muy incipientemente, fue algo que Radio Universidad también propuso, ¿no? Después, obviamente, no lo pudimos continuar, pero también estuvo esto. Digo, la radio universitaria también da esa posibilidad, la de inventar, la de crear. Bueno, como decías vos, no nos quedamos con lo que no hay. Buscamos saber, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un teléfono? Bueno, listo, grabamos. Y no será criterio vivo, no estará en vivo. Bueno, pero después estará subido a algún soporte, alguna plataforma y la persona podrá acceder al contenido. No es lo mismo que el directo, pero sí accede, ¿no? Entonces, digo, también Radio Universidad, como medio público, como medio universitario, da la posibilidad esa, ¿no? La de crear y hacer algo donde no hay. Y fundamentalmente lo que hay que... a ver, cuando hablamos de Radio Universidad, estamos hablando de la radio sin lugar a dudas, de la institución pública más prestigiosa que tiene nuestra región, por lejos. Hay un montón de encuestas que así lo traducen, pero me parece que no es necesaria, ¿no? Esta certeza, cuando hablamos de la Universidad Nacional de La Plata, creo que está muy instalada en todos y cada uno de los que estamos presentes en esta charla. ¿En qué año se inauguró la radio, Gaby? ¿24 por ahí? 1924. Ajá. Vamos a cumplir 100 años en breve. 1924. Es la primera radio universitaria del mundo. Esta. Bueno, pero hay que crear las necesidades. Hay que crear necesidades. A mí esto me parece fundamental. ¿Y por qué hay que crear necesidades? Porque de la creación de las necesidades tiene que surgir la necesidad presupuestaria. Y cuando surge la necesidad y la necesidad presupuestaria se hace evidente, es la posibilidad de poder de conquistar, digamos, un avance, de generar nuevos derechos, en definitiva. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿no? Generar la necesidad. Hay que generar la necesidad. Porque, digo, si vos no generás la necesidad, si no tenés la inquietud y no generás la necesidad, y lo más probable es que sigan pensando bueno, que la radio no es para hipoacúsicos. Bueno, hay que romper con esa. Y hay que generar esa necesidad y a partir de esa necesidad tratar de poder encontrar líneas presupuestarias para financiarle, para poder incorporar, por ejemplo, las tecnologías que se tengan que incorporar. Después, seguramente, eso lo van a tomar otros y lo van a hacer mucho más grande, ¿no? Que es lo que suele pasar con un montón de experiencias que nacen en medios de la característica de nuestro medio y que después son fenomenalmente replicados digamos, por medios de otra corte, de otra característica, medios que en definitiva le encuentran a eso una beta más comercial, ¿no? Lucrativa.
Claro, sería más o menos como no conformarnos, digamos, solamente con lo que ya hay, sino avanzar. Gabriel, te hago una consulta. Vos más o menos ya lo habías desarrollado un poco esto, pero viste cómo está el periodismo de que buscamos palabras clave. Yo te quería consultar si para vos la radio universidad, tanto en contenido como en infraestructura, actualmente es una radio accesible, teniendo en cuenta que nosotros lo pensamos de este lugar de la discapacidad, ¿no? Sí, es buena la pregunta. Perdón, un detalle más. Insisto Sí, con esto porque vos hiciste mención a que ahora hace poquito se mudaron. Yo conocí el edificio viejo, no conozco el nuevo por toda esta situación. Me acuerdo que el edificio viejo tenía un ascensor, el ascensor también tenía sus buenos años y esas cosas, entonces eso también me genera, aparte de las políticas que hay atrás de las personas, también un poco la infraestructura y el contenido si son accesibles. yo creo que el contenido sí es accesible. Creo que hay que seguir laburando, pero me parece que sí es un contenido accesible. Y creo que en términos de accesibilidad física, Edilicia. sí, edilicia, hemos ganado mucho respecto a Plaza Rocha, pero estamos también en un edificio que si bien es bastante nuevo, data del final de la década del 60, con todas las características, y ha sido remodelado y se busca eh, una eficiencia múltiple, eh, pero me parece que faltan algunas características de accesibilidad. Por ejemplo, a ver, te lo digo con mucha seguridad. Eh, en nuestro piso no hay baños con accesibilidad. ¿Está? No hay baños pensados para personas con dificultad motora. No hay. Y eso es un problema, digamos. Después, en términos generales, creo que sí hemos ganado bastante respecto al lugar donde estamos, pero todavía falta. Bien, bien, bien. Sí, más o menos era por ese lado la duda, justamente para no quedarnos con que tenemos buenas intenciones, sino a ver si eso se ha podido reflejar desde la universidad. Nosotros sabemos que la facultad de Perio justamente, bueno, tiene los ascensores que más allá de si se corta la luz, siguen funcionando igual, bueno, y esas cosas que las hemos debatido mucho acá en el seminario. Ese es un punto, ¿ves? Ese es un punto. El edificio tiene rampas y ascensores, ahí donde tiene que tener rampas y ascensores, pero los ascensores dejan de funcionar ante un corte energético. Inmediatamente. Todo deja de funcionar ante un corte energético en el edificio Caracachos. Y se viene retrasando enormemente la compra de un generador, de un equipo generador, que se imaginan el volumen, digo, el edificio Caracachov son 9 pisos, es una obra enorme, está el lugar donde van a instalarlo, llevaron hasta allí la conexión de gas, una conexión específica, que utilizan esos equipos de generadores que son de última tecnología, ya no son a combustible, digamos, líquido, sino pero se cayó 3 veces, creo, la licitación de ese equipamiento. 3 veces, ¿no? Esto lo sé desde 2018 hasta el presente. Es decir, en 3 años se cayeron 3 licitaciones. Y la verdad es que seguimos con la misma situación, ¿no? Es muy loco esto, porque se corta la luz en los hornos, donde está la planta transmisora de la M, y hay equipo. Se corta la luz en Berizo, donde está la planta transmisora de la FM, y hay equipo. Es decir, podemos seguir al aire. Ahora se corta la luz en los estudios y no hay forma. No hay forma, no tenemos forma de salir al aire. Nos quedamos fuera del aire. Claro. Pero además la gente se queda encerrada en los sensores y prácticamente nada funciona. Y es un problema ese. Es un problema que Gabriel, atenta, entre otras cosas, a la funcionalidad del edificio. claro, ediliciamente los complica.
Yo tengo esta última pregunta, ya después no sé si alguien quería hacer alguna pregunta más. Es en relación a la planta de trabajadores, si hay algunos compañeros con discapacidad trabajando en Radio Universidad. No en este momento. No, se jubiló, la última persona con discapacidad se jubiló hace 2 años. No en este momento. Bien. No, era más que nada por eso, porque justo nosotros habíamos estado hablando de, bueno, en estos días se habló de mucho del cupo trans, y nosotros también habíamos hablado del cupo para personas con discapacidad, y bueno, era una curiosidad que tenía. Yo por mi parte, no sé si alguno de los compañeros... Y déjame agregar algo. Ahí en realidad yo creo que el sector de los medios públicos tiene una deuda pendiente, o más allá de Radio Universidad. Piensen que, bueno, Radio Universidad obviamente pertenece a la universidad y tiene un presupuesto muy pequeño, y con lo poco que se tiene se hace todo lo que fuimos diciendo. Pero en otros medios públicos, como por ejemplo Radio Nacional no tiene personas con discapacidad en su plantel. Ahora recién, que fue nombrada en el año 2000... Pablo, ¿cuándo fue Verónica nombrada en la televisión pública? ¿En el año 2008, 2009, ¿no? Más o menos por ahí. No recuerdo bien la fecha. 2009, 2010 estuvo en la televisión pública, sí. Bueno, pero fue la única persona, en este caso periodista ciega, que tuvo la posibilidad. Y además el que está trabajando desde hace muchos años en Radio Nacional, pero en Concepción, es Fabián Galarraga. Ah, tenés razón. Pero hay una vacancia. Pero fuera de ellos, no. Sí, en cuanto a los medios públicos, los medios que deberían garantizar, bueno, ahí no se está cumpliendo. Sí, y también en cuanto a la accesibilidad, quería acotar algo que referido al Karakachov. A mí me tocó en varias oportunidades, desde que la radio se mudó, participar en algunos eventos. Y la verdad es que en términos generales, amén de estas cuestiones que Gaby mencionaba, sí, hay una faltante allí, por una cuestión presupuestaria, administrativa y demás. Pero bueno, en general las cuestiones de accesibilidad están bastante resueltas en comparación con otros edificios públicos, y esto hay que decirlo, cosa que no sucede, por ejemplo, en Radio Nacional, por lo menos hasta donde yo pude apreciar las últimas veces que fui. Entonces digo, creo que estamos mucho más avanzados nosotros que ellos. Entonces, muchas veces cuando se trata de llevar adelante proyectos con estos presupuestos, como decía José Luis, tan acotados, y además con procesos licitatorios y demás, es complejo. No es una cuestión de voluntades, a veces hay otros frenos, ¿no? Y por supuesto la pandemia en el medio. Coincido en esto que decía Pablo. Me parece que en ese sentido la universidad trabaja mejor que otras estructuras del Estado. Yo ahí noto una gran diferencia entre los edificios que se han construido, por poner una fecha, en los últimos 10 años respecto a los edificios más antiguos. Creo que ha habido, sí, una decisión muy clara de tratar de refaccionar los edificios más antiguos para hacerlos más inclusivos, y eso se nota en la universidad. A veces hay algunas cuestiones que evidentemente son insalvables. Nosotros hemos ganado muchísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que era el edificio de Plaza Rocha, pero creo que todavía falta ahí, ¿no? Que falta una inversión. Yo insisto, la cuestión sanitaria fundamentalmente, ¿no? Los baños no tienen ningún tipo de laburo en ese sentido. Pero más allá de eso, la decisión política, Gaby, que vos decís, que marcaba José Luis también, y lo digo porque a mí me han convocado incluso desde la universidad para asesoramiento, que se busque asesoramiento de las personas que realmente puedan
con discapacidad, con ese criterio, asesorar y decir qué es realmente lo que se necesita. Ujú. Se labura bien en planeamiento, Pablo. La Secretaría de Planeamiento ha incorporado la necesidad de generar espacios inclusivos como, bueno, un ítem más a resolver de todos los que tiene que resolver frente a la construcción de un nuevo edificio. Eso es clarísimo y se hace notable. No pasa lo mismo en la provincia, por ejemplo, claramente, ¿no? No pasa lo mismo en el Estado provincial, claramente. Pero sí en el Estado, sí en la universidad, eso es muy claro. De todos modos, esto no quiere decir que esté, que la situación sea la óptima, ni mucho menos. Bien. Bueno, Gabriel, chicos, no sé si tienen alguna última pregunta, que ya estamos Sí. sobre el pasados de tiempo, pero así ya podemos finalizar la entrevista, Gabriel. ¿Qué les parece? bueno, la última pregunta, Gabriel, por mi parte, sé que había un programa que está adaptado para las personas con discapacidad. ¿Por qué ya no está más? ¿Cuál fue el motivo? No, creo que lo respondí hace Sí. un Sí, eso lo habíamos ratito. comentado. Sí, cuando hablábamos, Raúl, de qué tan diferentes somos, que Claro. por cuestiones Sí, de la pandemia no hemos podido avanzar en la puesta al aire y que quedó pendiente una charla que veníamos teniendo con Gabriel en cuanto a producir microproducciones que puedan estar disponibles para la programación de la M y la FM. Sí, eso ya estaba. Uh-huh. No, Bueno. creo que nosotros más o menos ya estamos. El compañero Raúl justo nos había avisado, igualmente él siempre estaba trabajando, entonces está en dos lugares al mismo tiempo, así que le agradecíamos el esfuerzo y la participación que se había ofrecido justamente para hacer las preguntas. Así que por eso capaz se le traspapeló ahí. Uh-huh. Sí, No hay problema. No hay problema. No pasa favor. nada. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto tenerte en este seminario y poder hablar de Radio Universidad, ¿no? El afecto que uno le tiene a la casa, ¿no? Donde todo se hace con mucho esfuerzo, como decíamos recién, a veces con las partidas presupuestarias un poquito más, un poquito menos, pero siempre hay la decisión, y acá recupero lo que decía Pablo, ¿no? La decisión política de la universidad de que sea accesible e inclusiva. Bueno, hacemos lo que podemos y como podemos porque a veces no contamos con los recursos, a veces no contamos con la capacitación, pero la decisión política está. Y me parece que eso es importante y que marca la diferencia, no por decir ser más o ser menos, ¿no? Pero sí con otros espacios universitarios donde todavía ni siquiera la temática de la discapacidad no está, no solamente en las radios, no está ni siquiera en las aulas, ¿no? Y permitime agregar, Tibu, también esto que decía Gabriel, que para mí es fundamental, lo de generar las herramientas pedagógicas y específicas de capacitación, me parece fabuloso y ya está en movimiento desde el momento en que está pensado, ¿no? Entonces es buenísimo esto. Es más, también ya lo vamos a hacer. Gabriel, tu participación y estar disponible para que nuestros estudiantes puedan practicar y experimentar esta posibilidad de hacer una entrevista con alguien tan importante como vos. Muchas gracias. No, yo les agradezco mucho a ustedes, en primer lugar, por pensar en nosotros, para poder ilustrar un poco cómo se trabaja en particular en un medio público universitario, pero además, en términos personales, les agradezco muchísimo. Y también esto que yo decía, y esto que recién Milagros, digamos, enfatizaba, me parece que ese es un desafío que es colectivo, ¿no? Que todos y cada uno tenemos diferentes responsabilidades frente a este tipo de desafíos, pero son desafíos colectivos en aquellos que estamos comprometidos sinceramente en generar una comunicación plural, democrática, inclusiva, en todos los aspectos posibles. Y creo que este espacio puede ser un buen puntapié inicial para, ¿por qué no?, para generar
algún tipo de seminario o de capacitación para los trabajadores y trabajadoras de la radio. Me encantó. Me parece que sí, que es eso. Yo, a ver, nosotros nos vemos obligados por ley, por ser lo que somos, por ser un organismo de una universidad pública estatal, a el dictado de la ley Micaela. Esa obligación, una vez que nosotros incorporamos esos conceptos, esa obligación dejó de serlo. Para mí fue riqueza pura. Totalmente. Pero no lo digo solamente en términos individuales, lo digo también como el responsable de la gestión del medio. Fue, pero todo favorable. Favorable, lo mismo. Me parece que tenemos que hacer lo mismo. Sería buenísimo que pudiese surgir de este espacio. Así que yo les agradezco mucho la invitación y les digo, bueno, cuenten con ello. Si esta puede ser una idea próspera, laburémosla juntos. Dale, buenísimo. Genial. Sí, totalmente algo va a surgir, con esto que decía también Pablo, con la utilización de las aplicaciones, ¿no? Tantas cosas que podemos tener en cuenta. Gabriel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gente, muchísimas gracias a todos ustedes. Tibu, un abrazo grande en particular. Les mando a todos y a todas un fuerte abrazo. Dale, seguimos en el contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Dale. Bueno, continuamos ahora con la entrevista a la vicepresidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, Lucía Velázquez. Hola Lucía, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alba, soy estudiante de este seminario y bueno, primero que nada agradecerte por brindarnos tu tiempo para hacerte esta entrevista. Bueno, el grupo está integrado por María Lidia, Luciana, Lucía y bueno, y yo, que soy Alba. Y bueno, tenemos un par de preguntas para hacerte y si te parece, bueno, empiezo con la primera pregunta. Hola chicas, espero que estén bien. Gracias por la invitación y cuando quieran. Gracias, Lucía. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte cómo surgió la organización y cómo está integrada la red. Bueno, la red surgió de, creo que, ideas que tuvimos varias personas con discapacidad visual que nos dedicamos a la comunicación. En ese momento, cuando cuando se fundó la red, yo era estudiante, o sea, estaba cursando el último año de la carrera de comunicación social y eso fue en el 2018, que es el año en el que se funda la red. El 11 de mayo del 2018 en la ciudad de La Plata se crea la red. Estábamos personas, estudiantes de comunicación, graduadas de comunicación también, y está constituida por el presidente, que es José Luis Núñez, y la vicepresidenta, que soy yo, secretaria, que es Melissa Correa. Tiene una comisión directiva, como toda organización, que está también constituida por comisiones de trabajo. Está la comisión de producción, donde se realizan los contenidos que abordan la temática de la discapacidad, que son difundidas en las redes sociales de la red de comunicadores. También la comisión de locución,
que bueno, son las personas quienes le dan la voz a todos esos contenidos que se elaboran en la comisión de producción, también una comisión de prensa y difusión, como lo dice el nombre ahí, eh, están todas las personas que se dedican al manejo de las redes sociales y de las publicaciones de los contenidos. También hay una comisión de cultura, una comisión de educación, de vinculación y articulación. Y más o menos está constituida de ese modo la red. Y la comisión de género, Lu. Sí, la comisión de género también, perdón. Son No. ya, cada vez vamos sumando más comisiones que tenía que haber hecho un apuntecito, porque Sí, la verdad que la red está prosperando. y te cuento que Alba es compatriota tuya. ¿En serio? Qué gusto. Sí, sí. Yo también soy de Paraguay y bueno, también, como se dice, también soy egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Buenísimo. Paraguay es muy lindo, para los que no lo conocen. Bueno, no sé si faltó algo más que diga en la pregunta, si me olvidé de algo más, o tienen Ahora otra. yo quería... Lucía, perdón, María, que quiero preguntar algo. ¿Cómo surgió, cómo se les dio por unirse, por hacer esta red? ¿Cómo surgió la idea? ¿Quién tuvo la primera idea? ¿Cómo se vincularon? Bueno, en principio, yo contándoles así desde mi vida personal, siempre cuando empecé la carrera de comunicación, como que siempre tuve una idea de formar un grupo, como digo siempre, no sé si en ese momento pensé que se iba a llamar, que iba a ser una red de comunicadores, pero en que personas con discapacidad visual, ciegas y de baja visión, podamos unirnos para poder reivindicar el derecho por una comunicación accesible e inclusiva para todos. Y bueno, primero empecé buscando personas en las redes sociales que se dediquen a la comunicación o que estén estudiando comunicación. Y bueno, fui buscando en los grupos de Facebook y empecé a contactar con algunas personas, pero siempre quedó ahí, o sea, nunca como que me puse con muchas pilas también para crear eso. Y como pasan a veces esas cosas inesperadas en, en un día que uno menos se imagina, me llega un mensaje de José Luis Núñez contándome de que desde la comisión de la Universidad de Periodismo de La Plata están queriendo formar una red de comunicadores con discapacidad visual y que estaban convocando a personas con discapacidad visual que se dediquen a la comunicación o a estudiantes. Y bueno, ahí yo dije, wow, es una idea que yo estaba pensando hace un montón, pero a veces también cuando una persona sola piensa y con la cursada, los trabajos y todo que yo tenía, no, como que sentía que no tenía el tiempo de buscar, de convocar y demás. Y bueno, cuando él me invitó, de una dije que sí, que quería formar parte de la red. Y, y bueno, ahí fuimos también desde mi parte convocando a más comunicadoras y comunicadores para que pueda formarse esta hermosa red donde formamos parte de personas de distintos países, no solamente de Argentina, sino de casi Latinoamérica
y parte de Europa también. Hola, yo te quería hacer otra pregunta. ¿Sí? Después ya puedo preguntar. Sí, María, dale. Bueno. ¿Cómo es la estructura y el funcionamiento de esta organización y cómo se fijan las prioridades teniendo en cuenta que es una red internacional? Perdón, ¿me puedes repetir? Sí. Salió medio entrecortado. Sí. ¿Cómo es la estructura y el funcionamiento de esta organización y cómo se fijan las prioridades teniendo en cuenta que es una red internacional? No sé si... Sí, ahora sí. Bueno, por ahora estamos trabajando todo de manera virtual. Todas nuestras comunicaciones y nuestros trabajos activos diariamente lo hacemos a través de la virtualidad, porque bueno, como decíamos, estamos de distintos países, en distintos lugares, entonces la idea es que nos dividimos en distintos grupos de cada comisión de trabajo y nos organizamos de esa manera que cada comisión tiene su delegada o referente y a partir de ahí vamos dividiéndonos también con los trabajos, ya sea la producción de contenidos o ediciones de audio también, después de la producción de los contenidos de texto, que mayormente salen de la comisión de producción y demás. Sí, Lu, si me permitís, para complementar a lo que muy bien venís diciendo, creo que cómo establecemos las prioridades, por ahí tiene que ver con esto de que si bien somos de países de América Latina, pero también de Europa conformando la red, tenemos como marco general la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde obviamente están enumerados todos los derechos, y si bien las realidades de nuestros países son diferentes, podríamos decir que nos amparamos en la convención. Entonces, la accesibilidad, como lo establece el artículo 9 de la convención, y bueno, es muy parecido en nuestros países. Entonces, ahí hay una prioridad, ahí hay una necesidad, trabajar la cuestión de la accesibilidad, la cuestión de la concientización sobre la temática de la discapacidad. Entonces, al tener un marco jurídico general que pueda trascender nuestras singularidades de los países, ahí tenemos un punto de partida común. Pero además también, Lu nombraba hoy la comisión de vinculación. Esta comisión de trabajo tiene representante de cada uno de los países que conforman la red. Entonces ahí es un espacio también donde podemos compartir cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros países. Y ahí también se trazan algunas líneas de acción, que como decía Lu también, van a ser luego volcadas a la comisión de producción, ¿no? Que es la que va a elaborar los contenidos para ser difundidos. Entonces, digo, tanto la convención como la comisión de vinculación es ese territorio en común que tenemos independientemente a los países de los integrantes. Perdón, Lu, quería abrir un paréntesis ahí. No, creo que respondiste la pregunta. No hay problema. Bueno, sí. Y la otra que tenía yo era cuáles eran los objetivos principales que tenían ustedes como red de comunicadores con discapacidad visual. No sé si se escucha.
Sí. Bueno, uno de los objetivos principales que nos unió, como dije al principio también, es esto de incluir a las personas con discapacidad visual en los medios de comunicación públicos y privados, o sea, trabajar porque se cumpla ese derecho en realidad de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los medios y eh, reivindicar el derecho a una comunicación accesible e inclusiva que tiene que ver con los contenidos audiovisuales en los medios de comunicación. Y bueno, también hoy día las redes son una parte importante en el cual se comunica, y también que esa parte de los medios sean accesibles. Eh, Hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad que menciona este derecho a la comunicación accesible. También hay una ley acá en Argentina de los medios audiovisuales, el artículo 66, si no me equivoco, donde se mencionan todas estas pautas y estos derechos que se deben de cumplir. Y otro de los objetivos que tenemos también es asesorar a todas aquellas personas que son propietarias de medios o empresas que en la parte de marketing, para que puedan ser accesibles también sus contenidos, o también cuando ingresan a personas con discapacidad a trabajar en sus empresas, puedan saber cuáles son los materiales o los programas que se deben de adaptar para que la persona con discapacidad visual pueda trabajar sin inconvenientes. También otro de los objetivos que tenemos es brindar algunas capacitaciones sobre tecnología para las personas con discapacidad que son parte de la red y fuera también, porque es muy importante que se sepa que todas las herramientas tecnológicas, desde computadoras, celulares, y todo lo que tienen estos dispositivos, sus programas, aplicaciones, etcétera, hoy día cuentan con la posibilidad de usarlas de manera accesible, ya sea con lectores de pantalla, sistemas de subtitulado. Hay un montón de posibilidades en el cual se pueden capacitar las personas para poder trabajar de una manera más accesible y poder realizar esas tareas que a veces, por muchos mitos que existen o por desconocimiento también, no se conoce y no se les contrata a las personas con discapacidad visual. Y otro de los objetivos que tenemos y que ya estamos cumpliendo también es la producción de materiales en diversos formatos que abordan la temática de la discapacidad, y ya lo estamos difundiendo también a través de nuestras redes sociales de la red, y hay medios de comunicación radiales específicamente que están haciendo difusión de esos spots que estamos realizando en la red de comunicadores. Y otra muy importante también que venimos realizando desde el 2019 son charlas de concientización para hablar sobre la temática de la discapacidad, y teniendo en cuenta la comunicación, el tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación, en las universidades. Venimos realizando las charlas. La primera que hicimos fue
en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Humanidades, con el departamento de la carrera de Comunicación Social, y la idea es seguir realizando estas charlas para otras instituciones también y el público en general que esté interesada en la temática. Estamos también pensando, o mejor dicho, ya en proceso de nuestra construcción de página web, donde vamos a cargar, intercambiar también documentos que hablen de la discapacidad, de la comunicación, para que todas las personas que son de la red tengan acceso y, bueno, personas con discapacidad, por esta cuestión de los derechos de autor y demás, solamente ellas puedan tener acceso a esa documentoteca o mini biblioteca que queremos tener en esa página web. Y más o menos eso es lo que me acuerdo. Si me olvidé de algo ahí, los compañeros seguro me van a soplar. Qué interesante, Lucía, todo lo que estás contando. Perdón, chicas, que quiero preguntar algo. Respecto a la vinculación con otras personas que tengan discapacidad que no sea específicamente visual, ¿tienen algún tipo de relación? Sí, en este momento los que integramos la red somos personas con discapacidad visual, pero eso no quiere decir que no trabajemos articuladamente quizá con personas con otras discapacidades. De hecho, todas las actividades que venimos realizando hasta ahora son para todo el público en general, y si alguna persona con discapacidad de otra institución, otra organización, tiene algún aporte o una propuesta de trabajo, yo creo que no nos cerraríamos a eso. Gracias, perfecto. Sí, Buenas tardes, Lucía. Déjame agregar una cosita más ahí. De hecho, en las actividades que enumeraba Lu hoy que realizamos, en los formularios de inscripción preguntamos a qué instituciones pertenecen, si están vinculados a la temática de la discapacidad, cómo están vinculados, y también hacíamos una pregunta si requieren algún tipo de apoyo, ¿no? Y cuando decimos apoyo, en casi todas nuestras jornadas, o en la mayor parte, tratamos de incluir intérpretes. Entonces, interactuamos con otras discapacidades, pero trabajamos puntualmente la discapacidad visual porque somos personas con discapacidad visual, y seguramente con otro tipo de discapacidades habrá otras organizaciones que ya vienen trabajando y que trabajan muy bien. Entonces, como para no estar en otros espacios, nos centramos más en la discapacidad visual. Sí, perdón, ¿quién iba a preguntar? Así es. Buenas tardes, Lucía. Le hago una pregunta. Usted dijo en un momento que debe reivindicar el derecho a una comunicación accesible e inclusiva para que esté en los medios y en las redes. ¿Qué clase de obstáculos se encuentran en el momento de trabajar, ya sea o de incluir, si se quiere, tanto en el plano social como en el plano laboral? Bueno, no sé si te refería al contenido en específico Claro, o a los al contexto. obstáculos que nos enfrentamos cuando queremos ingresar a trabajar, por ejemplo, en algún medio. Y es Bueno, interesante las dos, si las quiero responder. sí, por eso, sí, no hay problema. Cuando queremos ingresar a trabajar en algún medio, generalmente nos encontramos con la barrera. Voy a hablar desde mi experiencia y la discapacidad visual, que por ejemplo en gráfica nos dicen, pero ¿y cómo vas a escribir vos? Porque la computadora no habla, esta computadora que tenemos acá, y no sé cómo vas a hacer porque seguramente que
ese programa que hace para que la computadora ustedes hable sale muy caro, o el comando de voz sale seguramente que mucho presupuesto. O sea, puse este ejemplo así como que una vez me pasó, pero para que vean para que sepan, digamos, en realidad, que sí pasa, que una de las barreras principales son los mitos y el desconocimiento también de la persona que no sabe que existen programas de software libre, que no necesita pagar un peso para instalarle a su computadora y que tampoco interfiere eso en la seguridad de, de su computadora o de la computadora del medio. Entonces, creo que esa es una gran barrera que cuando se piensa por ahí desde la discapacidad visual, que por no ver no vamos a poder realizar ciertas tareas que realizan mayormente las comunicadoras y los comunicadores en un medio. Y bueno, después vienen las otras que por ahí tienen más que ver con los videos, que bueno, por obvias razones sabemos que no se puede, quizá no totalmente, porque hay cosas que hoy día con esa accesibilidad tecnológica que mencionaba recientemente se pueden hacer igual con videos. Digo yo que trabajar en comunicación es trabajar en equipo y siempre va a haber alguien que supervise o que mire si, no sé, yo subí una foto al Instagram y quedó de cabeza, me pueden avisar y lo arreglamos, o se edita. Hoy día hay muchas probabilidades y posibilidades. Y otra de las barreras, ya hablando de contenidos audiovisuales, ahí sí hay mucha todavía, porque, bueno, no todos los programas o no todas las películas cuentan con el sistema de audiodescripción, que es la voz en off que narra las escenas donde no hay diálogo y solo hay musiquitas y las personas ciegas no nos enteramos de lo que está pasando en la escena. No siempre hay audiodescripción en los contenidos, no sé, o todavía se sigue usando mucho el tradicional, llame ya al número en pantalla y obtenga este producto. Bueno, no me salió muy locutado porque no soy locutora, pero bueno, todavía se sigue usando mucho eso y nos quedamos, por ejemplo, las personas ciegas y ¿qué número era? Porque no siempre estamos viendo la tele con alguien. Y bueno, después están las otras barreras que, por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva quedan casi fuera de los contenidos audiovisuales, que no hay intérpretes, no hay em, subtítulos, por ahí, no sé, son pocos los noticieros centrales que tienen intérprete de lengua de señas. No sé, esos son los que ahora me acuerdo, digamos, de las barreras que hay. Y bueno, desde la red buscamos eso de que se conozca, que existen maneras de hacer accesibles esos contenidos que se realizan en audiovisual. En cuanto a, usted dijo que se estaban desarrollando charlas y capacitaciones, nombró en las universidades. ¿No cree en materia lo mismo, no? Estas capacitaciones darlas a nivel escolar, a temprana edad, de alguna manera adaptado, digamos, según la edad que tenga, para poder concientizar y trabajar en lo que es la inclusión? Sí, claro que sí. Es muy importante que desde el inicio, desde que una persona comienza a formarse, empiece a tener estos conocimientos, porque, bueno, empezamos a aprender desde que tenemos uso de razón y una vez que, o sea, si ya desde que tengo 3 años veo
que existe audiodescripción, que existe lengua de señas, subtítulos o otras temáticas que tienen que ver con la discapacidad. Creo que eso sería un mundo muchísimo más accesible, más inclusivo. Incluso ya no, los niños cuando miran a personas con discapacidad ya no van a sentir ese por ahí miedo que a veces sienten o mucha curiosidad que no se les responde, que al contrario, a veces hay padres que le retan a sus hijos cuando, si por ahí preguntan, ¿por qué esa chica lleva un palito en la mano? Y en vez de decirle que es un bastón que usan las personas ciegas para guiarse, le dice, cállate, no preguntes esas cosas. Y sí, sí, estoy segurísima que eso sería algo muy positivo para la red, o sea, haciendo desde la red también y para todas las personas. ¿Y hay algún programa o algo que se pueda llegar a articular, digamos, desde el área de la Subsecretaría de Comunicación o algo para llegar a los docentes? ¿O es algo que, digamos, tiene que pasar sí o sí por lo estatal? Sí, hay muchos proyectos que estamos haciendo y entre esos está, digamos, la capacitación a docentes y estudiantes. Por ahí lo estatal y eso no sé mucho para responder, ahí te puede responder el Claro. presidente, pero No, sí, lo que tiene que ver con la escuela, como bien decía Lu, es sumamente importante trabajar en una edad temprana, ¿no? Donde no hay tantos prejuicios, donde no existen directamente los preconceptos, donde la niña y el niño tienen esa capacidad de comprensión mucho más que los adultos, ¿no? Porque están despojados de todas estas cuestiones de prejuicios, preconceptos. El tema es que cualquier actividad con ellos y ellas requiere una aprobación, una autorización del sistema educativo, ¿no? Entonces, o del Ministerio de Educación. Entonces, a veces es más complicado por ahí hacerlo en una universidad que es autónoma, hacerlo en un centro barrial, hacerlo en un círculo de periodistas, como que es mucho más viable porque no tenemos que esperar una autorización, ¿no? de alguien que sea una autoridad, como decíamos hoy, en un ministerio. Entonces ahí se complica, pero sí lo tenemos pensado para poder trabajar y sería interesante también poder articularlo en los secundarios, donde hay una materia de comunicación, ¿no? Bueno, entonces esto que nombraba Lu como criterios de una comunicación inclusiva, cuando ellos ven qué es comunicación, también sería interesante ahí en ese espacio poder trabajar criterios para una comunicación inclusiva. Pero bueno, todo depende, como decíamos, de una vinculación, de un nexo que se tiene que tener con la educación, que bueno, lleva su tiempo. Buenas tardes, Lucía. Yo quería hola. consultarte, que anteriormente habías nombrado las redes sociales, ¿cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para realizar los trabajos en las redes sociales? La estrategia en cuanto a la publicación de contenidos salió Sí, medio cortada, por eso sí, en relación a los contenidos que ustedes suben a sus redes sociales. Sí, tratamos en la medida de lo posible, ya que somos varias personas las que estamos encargadas de las redes, de subirlo en un horario determinado donde según el marketing se visibiliza más, que es en el horario de la mañana, tipo 9. Después en el horario de la tarde de 2 o 5 de la tarde. Y
bueno, las veces que publicamos algo durante el día, tratamos, si son varias las que vamos a publicar en un solo día, damos un periodo de 2 horas o 3 más o menos para que haya una pausa entre una publicación y otra. Eso sí son 3 o 4, pero no siempre pasa. Y tratamos de agregarle todas las partes de accesibilidad con la que cuentan las redes sociales, como por ejemplo en Twitter, Facebook e Instagram, lo del texto alternativo para las imágenes de fotografía, y también cuando son videos, como en la parte de video, Facebook ni ninguna de esas redes no ofrece texto alternativo o no te da el espacio. Igual nosotros lo que tratamos de hacer es describir en el formato de texto lo que contiene el video y lo pegamos en el pie de video que sí tiene la red social. Y bueno, primero va el encabezado de lo que, por qué se está publicando el video, y abajo ponemos algo así como descripción del video y lo escribimos en texto. Eso sí, el video que no contiene audiodescripción, o si es un audio que pasamos a formato de video para poder subirlo, también eso lo explicamos para que las personas ciegas lo sepan. Y también le activamos el subtítulo automático al, al Instagram y a YouTube para que más o menos sea un subtítulo. No es perfecto como cuando se le incrusta a uno, pero algo es algo, y tratamos siempre de que nuestros contenidos sean lo más accesible posible, que esté a nuestro alcance. No sé si es esa la pregunta, si entendí. Sí, perfecto. Después, la otra pregunta que quería hacerte es, ¿qué herramientas existen, crees vos, que deben existir para realizar campañas de concientización que puedan servir para que los comunicadores los utilicen para llegar a quienes tengan discapacidad visual? Herramientas. ¿Me podrías repetir, porfa? Mi internet anda re mal, perdonen, no depende de mí. Sí, no hay problema. ¿Qué herramientas existen, o crees vos, que deban existir para realizar campañas de concientización y que puedan servir para que los comunicadores las utilicen para llegar a quienes tengan discapacidad visual? Y bueno, creo que todo lo que venimos hablando hace un rato, estas cuestiones de accesibilidad en redes sociales, hoy día para hacer campaña de concientización o de campaña de lo que sea, se está utilizando mucho las redes sociales, y afortunadamente los creadores y desarrolladores están trabajando favorablemente para que la accesibilidad pueda ser casi posible, teniendo en cuenta estas herramientas de texto alternativo, si es un video que tenga audiodescripción, o escribir en un texto breve de lo que se trata el video, que por ahí se utilizó para la campaña. Creo que también a través de la radio, la tele, siempre los contenidos siendo accesible con estas cosas que mencionaba recientemente. Creo que puede tener una llegada a personas con discapacidad visual. Sí, Entendí la pregunta, ¿cierto? sí. No. Sí, y déjame agregar, Lu, también,
algo que por ahí venía diciendo hoy Gabriel Morini, el director de Radio Universidad, la cuestión de la capacitación, ¿no? Porque como bien decís, el dispositivo técnico está. El tema es que quienes trabajan en los medios de comunicación desconocen cuáles pueden ser los beneficios de esta tecnología, pero también la capacitación, como decía hoy Gabriel, en esto de capacitar al personal, ¿no? En cuanto a terminología, en cuanto a modelo social, en cuanto a la construcción del discurso, en cuanto a la construcción de la imagen de la persona con discapacidad, que me parece que es necesario para los comunicadores, ¿no? Esta posibilidad de recibir esa información, que como decíamos, en las instancias de formación no están, ¿no? No todas las universidades tienen un seminario de comunicación inclusiva, por ejemplo. Entonces es probable que quienes se gradúen en esos espacios, cuando estén en un medio de comunicación y tengan que hablar de la discapacidad, tal vez digan seres especiales y cuantas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero tiene que ver fundamentalmente también con la capacitación que se dé a los futuros profesionales. Bueno, para terminar, bueno, quería hacerte una última pregunta, Lucía. ¿Cómo crees que sería una sociedad inclusiva? Uy, qué pregunta. No digo qué pregunta por la pregunta, sino porque es una pregunta que no sé a veces cómo responder. Bueno, una sociedad inclusiva sería una sociedad sin prejuicios, una sociedad donde se acepten las diferencias de cada persona, donde se respeten las decisiones de las personas con discapacidad, donde podamos vivir en armonía. No sé, más o menos eso. Si me preguntas a mí, porque la Sí, palabra inclusión o inclusiva es muy amplia si nos ponemos a analizar. No tiene que ver solamente con la discapacidad, la palabra inclusión o que algo sea incluso. Muchas veces se usa más para el discurso, el marketing y bueno, la verdad que sería lindo, sí, que exista una sociedad realmente inclusiva con alguna de esas pautas que yo nombré, que seguramente que hay muchas más, pero esto es lo que se me ocurre, se me viene a la mente ahora, digamos. muchas gracias, Lucía, por tu respuesta. Y bueno, y por todas tus respuestas, por tu tiempo y nada, estoy feliz de haberte cruzado en este espacio, ¿no? De poder encontrarme con vos, que Gracias. José Luis al principio nos decía yo como que me había olvidado que cuando leí sobre vos que eras de Paraguay. Y es Sí, lindo. soy de Capitán Miranda, Itapúa. Yo nací en un pueblito muy chiquito que se llama Bocayatú, que por ahí ni siquiera lo escuchaste nombrar porque es muy chiquito, que está cerca de ¿En Villarrica. serio? ¿Pero es de Itapúa? No, no es de Itapúa, es del departamento de Guairá. Porque mi mamá vive en un pueblo. Perdón, esto se está grabando, disculpen. Eso pasa Perdón. cuando se encuentran personas No, de países. no Sí. pasa nada. Yo le estaba por decir, mi mamá vive en Bocayá, pero no es en Bocayatú, sino en Bocayá. Y después me acordé que se está grabando, disculpen. Sí, No hay perdón, problema. yo también Pero pido sí, disculpas. No, no hay también habernos problema. cruzado. No hay Ningún problema. problema. Lucía, yo Es quería algo acotar, lindo. un segundito, Tibu, ya te dejo. Sí. Quería acotar que me parece fabuloso también el trabajo que están realizando ustedes
Gracias. tan intenso, tan importante, tan amplio, y al mismo tiempo que puedan nuclear personas de distintos lugares tan lejanos también, ¿no? Y que también hay que agradecer a las tecnologías que nos permiten este vínculo directo y permanente que acorta distancias, porque esto en otra época, obviamente que nunca se hubiese podido realizar. Pero me parece súper importante el trabajo que realizan y lo quería destacar, y también agradecerte el tiempo que has dedicado a este espacio hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder hablar de la red, que para mí es un espacio muy, muy lindo, muy especial. Conocí a muchas personas que hoy forman parte muy importante en mi vida, amistades que se fueron formando en estos 3 años, y la verdad que les agradezco mucho esta invitación para poder hablar de la red. Buenísimo, gracias Lu. Bien, damos por finalizada entonces la segunda instancia de las entrevistas, y esperemos ahí que nuestro operador técnico detenga estamos. Ahí está. Diego, qué ¿cuál es el lindo. arroba de la red? ¿Lo tenés? Está la referente de prensa ahí, que lo tiene mucho más claro que yo. Lu. No, se desconectó. Sí, se desconectó enseguida, Tibu, pero ya me se los daba cosa paso. preguntárselo. Ah, genial, gracias. No, hubiese estado bien para que quede grabado y la gente ya podía entrar. Y porque Bien. la idea por ahí era colocarlo en el podcast, pero me Claro. parecía como que Después- teníamos que saberlo de antemano. Después lo adjuntamos en Después- el sí, después te lo texto. mando. Te lo Ahí está. mando. Ok, Sí. gracias. Bueno, entonces No, no, finalizamos. Finalizamos, doctorazo. Bueno, nos encontramos entonces la próxima. Ahora sí por el Meet, ya no lo vamos a tener a Pablo. Pablo, muchísimas gracias. No lo vamos a molestar más, pobre. Que no lo dejamos Ay. dormir la siesta, pobre.